Bueno, buenas noches para todos. De verdad, nos complace mucho tener aquí al doctor Rodríguez y estamos, digamos, muy impregnados de sus libros. Y bueno, voy a entrar en materia haciéndote preguntas sobre este texto tan bello donde abordas la circulación de la luz y un tema que en la medicina convencional no se aborda de frente, que es el metabolismo de la luz dentro del organismo y que en la medicina de orientación antroposófica tiene una importancia capital, ¿sí? Entonces, te voy a invitar, Jorge, a que un poco nos compartas, por ejemplo, cómo es ese viaje que hace la luz a través de los diferentes reinos, que es un poco como abordas el texto, ¿sí? Empiezas contando voy a leer textualmente del prólogo de la introducción una frase que me impactó profundamente y que he compartido aquí con mis estudiantes y que dice: no es la materia el origen, sino que esta es la expresión más densa de la fuerza universal original que llamamos espíritu, luz o ser absoluto. Visto desde este enfoque, el cuerpo humano es considerado como el instrumento más perfectamente organizado para la manifestación de la vida en el plano físico, vida que tiene su fuente en la luz proveniente del cosmos. Digamos que esto nos enmarca muy bien en esto, como realmente provenimos del cosmos y de la luz y tenemos un cuerpo material que tomamos de la tierra, y cómo desde el primer capítulo entonces tú abordas cómo la luz se transforma en los cuatro reinos de la naturaleza. Te voy a invitar a que profundicemos primero esa idea tan bonita que planteas de que la luz se transforma en calor en el reino mineral. Sí, esto es algo que es evidente para cualquiera que lo observe. Aquí en la Tierra tenemos esa experiencia directa. Percibimos a través de la piel, a través de la vista, la luz y el calor. Y vemos que los objetos de la Tierra son calentados con la luz, sean sólidos o puede ser líquidos o gases. Es la luz que al tocar la sustancia terrestre compuesta de elementos químicos transforma este fenómeno lumínico en el calor. Por eso es que se afirma que los dos factores fundamentales del Sol son la luz y el calor. La diferencia está que aquí en la Tierra la luz se transforma en calor de manera natural al contacto de la sustancia. Y en el Sol es el calor el que se está transformando en luz en el proceso de la fusión de los elementos químicos que ya sabemos, físicamente hablando, que es el hidrógeno, principalmente, que es lo que constituye el Sol. Y claro, desde el punto de vista espiritual, científico, que es la antroposofía, el Sol no es solamente una masa de hidrógeno en sus 2/3 partes, pero esto que aquí estamos observando lo podemos ver en la combustión para entender al Sol. En la combustión vemos que se libera nuevamente ante nuestra directa percepción la luz y el calor que la planta absorbió del sol en la fotosíntesis y la concentró en la madera, por ejemplo. Y entonces en la combustión, en el fuego, vemos lo que sucede en el sol, que es entre más calor, más desprende luz la flama. Eso es muy interesante. Qué lindo. Entonces, luego tú das un paso hacia un elemento maravilloso que es el silicio, ¿sí? Y lo pones como ese, digamos, primer instrumento que hace que, porque tú cuentas que si la luz incide en los objetos claros, se refleja e ilumina. Si incide en un objeto oscuro, ahí sí se transforma directamente en calor. Pero como tenemos también sustancias transparentes que dejan pasar la luz. Entonces mencionas ese elemento maravilloso que es el sílice o el silicio,
y recuerdas cómo 3/4 partes de la corteza terrestre son sílice, ¿sí? Quiero que nos hables un poco de ese elemento maravilloso que se vuelve como ese conductor de la luz y que va a estar presente luego en todos los reinos de manera diferenciada y especializada. Así es, así es. El silicio es un elemento que ya conoce la ciencia natural como un semiconductor y lo utiliza en chips y en computación, en satélites, en radar, etcétera. Muchas funciones de la tecnología actual por esa cualidad que tiene. Curiosamente, la superficie de la Tierra, como lo mencionaste, 2/3 partes es sílice, que finamente cuando se cristaliza, pues es cuarzo. Esto no es casualidad, porque es un receptor que tiende a estar en la superficie, en la periferia, para recibir las fuerzas formadoras de la vida, que son fuerzas cósmicas. Así que en la Tierra, en la superficie, tenemos esta sustancia como receptora inicial de las fuerzas de la luz que van a ser el fundamento para que luego pueda hacer esto que hemos llamado la circulación por los reinos hasta culminar en un proceso consciente en el humano. Pero es maravilloso, al menos desde que yo lo pude entender, cómo es que realmente el silicio es ese elemento como antena que compone la superficie de la Tierra junto con el oxígeno, porque el oxígeno es prácticamente el 47% de la superficie, el silicio es el 28%, o sea, ya los demás elementos están abajo del 5%, ¿no? Del 4%, etcétera, pero es la cantidad, nos dice ya una función importante. Y claro, cuando lo vemos en el reino mineral, vemos que la sustancia cristaliza, se hace transparente y le da libertad a la luz y al calor, no la atrapa. Esto tiene un simbolismo y una representación importante, porque precisamente, como luego veremos en el ser humano, cuando la sustancia cristaliza por estas fuerzas, permite al espíritu ser consciente de sí mismo porque se refleja a sí mismo en ella. Dijera Rudolf Steiner, el espíritu se niega a morar en una sustancia terrestre que no ha muerto. Esto es muy interesante porque la muerte tiene un significado especial para la conciencia, ¿no? Así que sí, la sustancia cristalina que se ve en los prismas, pues hacen aparecer luego los 7 colores, los colores del arco iris, y definitivamente que, por ejemplo, en la lluvia, antes de la lluvia, pues las gotitas suspendidas en las nubes hacen la función de prisma y permiten estos fenómenos donde vemos que la luz, siendo blanca, se manifiesta en estos colores, ¿no? Que estamos hablando del reino mineral, es la manifestación del color, del calor, la transparencia, y que es lo que domina en la superficie de la Tierra como base de la vida. Muy bello, doctor. Entonces, para avanzar un poco, que mucho tema, en el reino vegetal dices en el 2º capítulo, asistimos ya no a la transformación en calor, sino a la transformación de la luz en vida, ¿sí? Y la luz y la vida, la luz y el calor, perdón, son absorbidos y transformados por ese fenómeno tan maravilloso que la palabra española lo tiene, fotosíntesis, síntesis de la luz. Háblanos un poco de eso y del papel del magnesio, ese mineral maravilloso que hace esa alquimia de transformar luz en sustancia. Sí, esto incluso ya comienza a hacer un efecto en nuestra alma cuando observamos el mundo que nos rodea, no solamente con los ojos físicos, sino con el alma. Nos abrimos a lo que está manifestándose allí, el color verde de la naturaleza, que sabemos que es la clorofila en las hojas, es porque tenemos la presencia de este metal, que es el magnesio, metal no pesado, metal ligero, que se encuentra en el centro de una molécula que es la clorofila, que es una porfirina,
químicamente hablando, con una forma químicamente, una cruz. Eso es muy interesante, que en el centro tenga al magnesio y le sirva de puerta de entrada a la luz para que pueda ser absorbida. El silicio está en la periferia de la hoja, está en las puntas del pasto, en las puntas de las plantitas, pero ya hacia adentro la luz tiene que ser atrapada, tiene que ser transformada, y para eso la clorofila tiene esa función de hacer que la luz permita su paso de no tener forma a construir una forma. Y para ello se necesita la intervención de un elemento que es el agua, que es la base de la vida en el vegetal. La base de la vida en general es humedad y calor, agua y calor, de tal manera que se absorbe el agua por la planta, y en la hoja la luz permite que el dióxido de carbono absorbido se disocie, se elimine el oxígeno a la atmósfera, porque es un veneno para la planta, es un elemento terrestre, la planta ya es cósmica, está más conectada con la vida del cosmos, y entonces el carbono es utilizado con la fuerza de la luz para unirlo armoniosamente con el agua. Y entonces aparece una molécula hexagonal, que es la glucosa. 6 átomos de carbono con 6 moléculas de agua, y aparece maravillosamente esta forma de la glucosa, que es luz transformada en una sustancia. Una sustancia es un recipiente, sub es abajo, stare es estar debajo. Es un recipiente que ha recibido luz prácticamente, que claro, cuando llega la combustión se vuelve a liberar el calor en forma de caloría y la luz en forma de vida. Es vida prácticamente, que sirve para que aparezca el fenómeno de la germinación, el crecimiento, la madurez, la reproducción y la construcción de la semilla. Pero entonces aquí es importante comprender esto, de cómo es de que realmente lo que tiene que ver con fuerzas de la luz del cosmos se relaciona con el número 6 y la forma hexagonal, porque el cuarzo tiene 6 caras, tiene 6 superficies, no es casualidad. Y las abejas, que es un animal que luego veremos en el reino animal, pues no es casualidad que conozcan esto instintivamente en el panal, etcétera. Pero aquí aparecen los cristales del agua también, nieve y hielo, que son hexagonales, y no es casualidad, porque hay algo ahí relacionado con un conocimiento espiritual, que son las fuerzas de la jerarquía de la forma, que son los Elohim, que tienen que ver con el sol y que tienen que ver con la luna, que refleja la luz del sol. Así que ahí está esto maravillosamente ya explorado por la ciencia espiritual. La luz en las plantas comienza el proceso de circular, convirtiéndose en vida. Bellísimo. Y aparece ese alfabeto nuevo que ya insinuaste, que es la mezcla de carbono con agua generando la glucosa, y luego todos los que llamamos carbohidratos, ¿sí? Carbono hidratado, que va a permitir toda la celulosa, las estructuras de la planta y todos los azúcares que luego se van a permitir, por ejemplo, que haya un fruto, que haya una flor, que haya luego transformación en aceites. Entonces, ese camino tan maravilloso que va a ser luego la luz en el reino vegetal, ¿sí? Un poco esos son como los titulares de ese capítulo. Tiene más cosas, pero por avanzar por temas de tiempo, quiero dar el salto al reino animal, donde nos dices cómo la luz se interioriza de alguna manera muy particular, y saltamos de transformación en calor y en vida a transformación en estos elementos nuevos que conquista el reino animal, y que podríamos decir son su capacidad de sentir, de tener un espacio aéreo, un espacio para el ánima, que es aire. Entonces va a aparecer el elemento nitrógeno como el elemento, como el nuevo lenguaje, el alfabeto, la letra del alfabeto nuevo en este reino, ¿sí? Y va a aparecer también
digamos, el calcio que le va a dar soporte a toda la estructura. Háblanos un poco de cómo es que empiezan estos elementos a jugar en el reino animal, también con la asistencia de esas fuerzas solares y de luz. Sí, es importante aquí reconocer que la vida, biológicamente hablando, pues es bios. Y ya cuando hablamos de vida más consciente, ya hablamos de zoe, que es la base de zoología, zodiaco, que significa el ánima. Y ánima en latín, pues es el alma. O sea que aparece el alma sobre la tierra solo porque tiene un instrumento para manifestarse. Y esto en su base es el nitrógeno. El nitrógeno es básicamente la unidad o lo que conforma la proteína, que es de lo que están hechos los animales. Los vegetales están hechos prácticamente de carbohidratos, que es lo que está hecho todo su cuerpo, que son 3 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, pero ya en la proteína se hace más complejo. Entra el nitrógeno y moviliza, le da algo especial que hace que la vida ya no quede estática, fija a la tierra, sino que la dinamiza la vida y se empieza a mover, se desplaza, corre, brinca, salta y hasta vuela y nada, pero no es posible si no se tiene un cuerpo con proteína. Y claro, en los animales superiores es muy comprensible, los músculos son los que mueven el cuerpo animal y el músculo está hecho de proteína y vamos a decir, el componente contráctil del músculo pues son proteínas, así que aquí el nitrógeno es muy importante, que se entiende incluso imaginativamente porque el movimiento del aire lo da la presencia del nitrógeno. Químicamente es muy pasivo, pero físicamente da la movilidad del aire. Y ya empieza a haber una polaridad aquí, que es típico del alma, ¿no? La simpatía y la antipatía. Y también para que pueda manifestarse esto del alma, pues requiere la sensibilidad. Así que no solamente hay un aparato locomotor, que en los animales superiores es un sistema musculoesquelético, sino es un sistema nervioso que da la sensibilidad y que da el incentivo al movimiento. Por miedo o por gusto y atracción, los animales se mueven gracias a que las sustancias del sistema nervioso todas son aminadas. Cualquiera que veamos de lo que utiliza los neurotransmisores, las sustancias de adrenalina, serotoninas, catecolaminas, todos tienen nitrógeno. Es porque son instrumento del alma para la sensibilidad y eso puede ser la base del instinto, del deseo, de la emoción y del sentimiento. Así que vemos pues que esto es necesario para que el alma pueda manifestarse ayudado del calcio. Además de lo que hemos visto de magnesio y el silicio, aquí entra el calcio para en los animales superiores dar un centro estructurador, un esqueleto que pueda permitir esta capacidad de moverse, porque los miembros, las extremidades, pues tienen hueso y allí ya vemos esto de la calcificación, la expresión a nivel del hueso de una estructura que le da solidez, pero también sabemos que en los músculos el calcio es el que permite la contracción. Sin el calcio no habría contracción, habría problemas allí, así que es un mediador de este proceso del alma, que es pues entonces la sensibilidad y el movimiento, que en ciencia espiritual le llamamos el cuerpo anímico, el cuerpo astral, ¿no? Muy bien. Y viene esa polaridad tan linda que ya insinúas en la contracción muscular entre calcio mediando la contracción, magnesio mediando la relajación. Exacto. Ellos se encuentran de una manera muy bella los dos reinos ahí también en ese proceso de luz interior. Bellísimo. Podríamos decir mucho más de lo que pasa en el reino animal. Tú en el capítulo despliegas una serie de parejas de animales que
son sorpresivos estudiarlos, las abejas, las avispas, luego, por ejemplo, la serpiente y el águila, la paloma y el cisne. Es un deleite leer estas descripciones que haces y cómo realmente corresponden a aspectos muy, muy particulares del reino animal a los que les das una perspectiva antropológica muy profunda, ¿sí? Por temas de tiempo, quiero invitarte a saltar hacia el reino humano, donde asistimos, lo dices en el libro, a la transformación de la luz ya en el alma. También tenemos alma como los animales, tenemos vida, tenemos materia, pero aparece un elemento nuevo, que es esa organización del yo y lo que podemos llamar la conciencia superior, la autoconciencia, ¿sí? Y como desde el principio también el sílice acompaña este proceso desde el embrión, y hagamos un poco ese viaje que haces tan lindo por la luz y el silicio en el reino humano. Sí, aquí comienza un proceso muy interesante en donde el silicio permite que el ser humano pueda tener un instrumento que permita la autoconciencia, la conciencia de sí mismo, del espíritu. El alma se individualiza a diferencia del animal, de manera que desde el proceso de la gestación, en el embrión, como el silicio en el amnios, en el líquido amniótico y en la capa que lo protege, concentra bastante silicio, hasta el 22%. Algunos investigadores llegan a decir que tiene la membrana del amnios, pero luego al nacer está concentrado en el cordón umbilical, en el cabello, en el lanugo, en la piel, en las uñitas, en la periferia, como una antena que ha permitido la formación de la periferia hacia el centro. Y por eso es que sabemos que se forma primero la mano, y luego el brazo, y luego el antebrazo, y luego el hombro, que sería al revés de un robot, que sería materialmente construido. Aquí es algo interesante saber esto, porque alguna vez habremos escuchado que en algún tiempo se usó un medicamento para las embarazadas, para evitar las náuseas y los vómitos. Se me va ahorita el nombre. La talidomida, doctor. La talidomida, que después vimos que tuvo problemas de malformación. Gravísimos. Aparecían manitas aquí, dependiendo la semana de haber tomado eso, o en el codo, y ahí vemos que la mano ya estaba formada y luego se formaba la otra parte, ¿no? Focomelias, entonces se quedaba un trozo sin formar, impresionante eso. Increíble, ¿no? Entonces, esto pues nos ayuda a entender realmente que somos construidos desde el cosmos, y el silicio es fundamental, que hace que el sistema neurosensorial, la cabeza, sea la primera que se conforme. Prácticamente al principio vemos que la mitad del feto pues es cabeza, ¿no? Y ya al nacer ya es la cuarta parte, y poco a poco vemos que desde la cabeza se desprende una organización, un proceso que organiza la formación del cuerpo en total. Y finalmente pues vemos que en la periferia tenemos en las uñas, en la piel, en el cabello concentrado el silicio, ¿no? Pero lo vemos también en el esqueleto, porque si el esqueleto no recibe la presencia del silicio, y de hecho la mitad del magnesio de un adulto sano está en el hueso, además del fósforo, son elementos realmente, instrumentos de la luz que permiten que el hueso tenga la forma rectilínea para la verticalización del cuerpo humano, que da la base para la autoconciencia. Si no llegamos a esa postura, no hay posibilidad de hablar y pensar y ser conscientes de sí mismos. Así que, ¿cómo es que si no tiene la luz, el cosmos, un instrumento químico que está manifestándose aquí en el hueso para hacer eso, no tendríamos conciencia de nosotros? Claro que en la cabeza, que es la parte más terrestre de nuestro cuerpo, tenemos una conformación craneal que predomina el carbonato de calcio, y ahí no hubo cartílago antes de que terminara la formación, a diferencia de las extremidades. Pero curiosamente, pues aquí estamos con ese reflejo de lo que es la tierra, donde el yo se refleja en el cerebro para hacerse consciente de sí mismo, allí en la sustancia blanca, que de alguna manera se relaciona con la luna, que es quien refleja la luz del sol. Y ahí el yo se ve como su reflejo, para luego encontrarse en el corazón, porque es el órgano producido por el sol directamente, ¿no? Así que sí, este es el proceso en general.
Ahí me recuerdas el texto pues central para todos, que es el de Fundamentos para una ampliación del arte de curar de Steiner y Beckman, que tiene ese capítulo donde trabaja el ácido silícico y empieza diciendo: el ácido silícico constituye la base física de la organización del yo, a la base física de nuestra autoconciencia, ¿sí? Produce un efecto plasmador que nos permite tener esa individualidad. Bellísimo ese papel del sílice, que luego lo va a poner como cómo actúa en la periferia y cómo actúa en el interior del ser humano. Él habla de dos campos de acción del ácido silícico en el cuerpo de manera muy bella, y usted también de alguna manera expande esto, y luego el capítulo nos lleva hacia esos dos elementos que ya mencionó, que son el fósforo e importar la luz, ¿sí? Otra manera de traer la luz al interior del ser humano, y el azufre, bellísimo, porque sol ferrus, dices en el libro, portador del sol, ¿sí? Entonces va a aparecer esa trimembración que pones también en un lindo esquema donde pones luz en el sistema neurosensorial, calor en el sistema rítmico, en el corazón en particular, ese sol interior, y vida en el hígado y en el sistema metabólico. Entonces, ahí tenemos como esa tríada. Creo que podemos entrar en la recta final un poco hablando de estos aspectos y de estos otros dos elementos. Sí, el fósforo y el azufre, que por cierto nos recuerdan a los alquímicos, a los alquimistas de la antigüedad, que hablaban de la sal, del mercurio y del azufre, ¿no? Donde la sal es el concepto de sustancia que ha cristalizado y se vuelve transparente, por lo tanto ya no contiene ni calor, ni vida, ni ninguna otra fuerza cósmica, y se ha hecho mineral. Esta es una expresión de la sustancia que se ha hecho transparente y que permite que la luz tenga la libertad de traspasarla. Y de allí que las palabras de Cristo Jesús, que decía: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Sí, porque nuestra materia la cristalizamos al extremo para poder permitir este proceso de la conciencia, que es un proceso desintegrador, catabólico. Y el fósforo se concentra en el cerebro. El cerebro está hecho de fosfolípidos, de una manera salínica, en cierta manera. Y claro, muy fija en el hueso, en forma de fosfato de calcio, que nos recuerda esta bella imagen de Prometeo, donde en la mitología griega se expresa cómo quiso traer la luz a los humanos porque se compadece, se la roba a los dioses, pero la trae antes de tiempo, y entonces es encadenado como castigo en las rocas del Cáucaso, en las montañas. Es muy interesante porque las montañas del Cáucaso pues contienen mucho estos elementos, ¿no? Carbonato y fosfatos de calcio, y los griegos no tuvieron que ir allá para saberlo, eso lo percibían de una manera instintiva, intuitiva, pero esta imagen de que finalmente es encadenado y es fijado al hueso, pues sí, ahí está el fosfato, el fósforo, que es la voluntad. No podría haber la voluntad humana en nosotros si no existe el fósforo, que es quien enciende la voluntad, ¿no? Y hace el proceso en el ATP, en la combustión. La glucosa, que es la base de la energía en la sangre, en la célula, libera adenosintrifosfato, y ahí está esta molécula energética. Son 3 adenosintrifosfato, y ahí es donde está muy viva en las células, ¿no? En forma de ATP. Y cuando hablamos, de hecho, en latín, del nombre del fósforo, aquí voy a añadir algo que no está en el libro, a mí me gusta mucho mencionarlo, porque fósforo es portador de luz en griego, pero en latín es Lucifer, Luciferus, es la misma palabra, que hace entender cómo es que realmente esta es una fuerza que permite que el humano tenga luz en el pensar, en la conciencia. Y claro, es la tentación para explorar y conocer todo con la libertad que da. Entonces conectamos con verdades
muy profundas que nos trae la religión, con estos nombres, ¿no? Y verdades científicas. Y bueno, complementando con el azufre, ya sabemos que es el hermano, y ya ven que el infierno huele normalmente a azufre. ¿No? Pues sí, ahí está, aquí abajo en el abdomen predomina más el azufre y aquí el fósforo, porque uno tiene que ver con la luz, y el azufre, el sulferrus con el calor, portador del sol ferrus. Es muy interesante porque el azufre se concentra más en la periferia, en las uñas, en el pelo, en la piel, y el fósforo, pues más en las células, en el hueso, en el cerebro. Y curiosamente, incluso hay una diferenciación entre el polo masculino y femenino. Eso es muy interesante, porque la mujer concentra más azufre en su cuerpo y el hombre tiene más fósforo, especialmente por la próstata y los líquidos prostáticos, el esperma. Y allí tenemos ese elemento en mayor cantidad que las mujeres, ¿no? Así que vemos pues esta polaridad que está abajo como luz, calor y arriba, como bien dijiste, el silicio recibiendo al sol, ¿no? Exacto. Muy bello. Terminas el libro con esa correlación tan bonita de cómo todo tiende a cristalizar en nuestro cuerpo y mencionas una sustancia a la que Steiner le da enorme importancia en su texto de fundamentos, que es el ácido úrico, ¿sí? El ácido úrico es también otra sustancia que de alguna manera permite al cristalizar los procesos del pensar, ¿no? Él nos dice en ese libro, en el capítulo de la gota, una cosa que a uno le sorprende cuando lo estudia, y es que gran parte del ácido úrico, la mayoría, es eliminado por vía renal, urinaria, pero que una partecita del ácido úrico no sale y va al cerebro. Eso me impactó cuando lo estudié. Y además tú mencionas aquí esa relación entre ácido úrico y cafeína. Me sorprendió ver la semejanza de las moléculas, ¿no? Y cómo ambas justamente nos dan la posibilidad de tener un pensamiento claro, con mucha cafeína, demasiado materializado, pero quiero que terminemos un poco yendo hacia allá y mirar esa organización del ácido úrico como algo bien interesante en el ser humano. Sí. El ácido úrico y la urea es otra polaridad que aquí es importante conocer. Provienen de una sustancia que es la proteína, como último proceso, y normalmente los eliminamos por la orina, pero debemos saber que comúnmente la urea proviene de la desintegración de la proteína del cuerpo de la célula. Y el ácido úrico del núcleo, o sea, de la cabeza de la célula. Del yo de la célula. Exacto, exacto. Entonces, lo interesante es de que la urea permanece todavía en un nivel biológico, orgánico, y puede reintegrarse el proceso y se puede usar como abono, pero la cristalización en el ácido úrico lo lleva a un extremo que permite al yo, en el cerebro, en la sustancia blanca, en la cefalina, allí como una especie de nieve, dice Steiner, ¿no? Como una especie de cristales pequeñísimos, sutiles, que el ser humano pueda tener la facultad de el análisis preciso, ¿no? La intelectualización que permite la exploración de lo material, la memoria se agudiza y el ser humano con ello domina el mundo físico y comienza el desarrollo de la industria, la tecnología, las máquinas, todo esto. Esto lo permite el ácido úrico y se han hecho experimentos donde una persona le dan un ejercicio para que haga una operación matemática, abstracta, analítica, y ven cómo elimina más ese ácido úrico por la orina. Y a esa misma persona le dicen, ¿qué le gusta a usted hacer de hobby? Y si alguien dice, pues me gusta dibujar, bueno, le traen una hoja, un lápiz, póngase a dibujar. Y cuando hace algo artístico así, empieza a disminuir la producción de ácido úrico, porque es otra la función que está haciendo el cerebro en ese proceso. Así que conocemos pues que el hecho de que sea un cristal, el ácido úrico, vuelve a recordarnos la sustancia que se ha hecho transparente para que el yo pueda reconocerse y la luz pueda traspasarla, la materia. Esto es muy interesante, así que aquí tenemos pues esta otra polaridad que viene de la proteína.
Muy bello. Creo que nos daría para horas de conversación. De pronto podemos tener una segunda después para que en el formato que tenemos no se haga muy largo. Y voy a terminar con la frase con la que tú terminas el libro, que me parece bellísima. Dice, si además enriquecemos todo este conocimiento con la profunda experiencia de nuestro propio ser, o sea, si llevamos esto a nuestro interior, entonces la luz del macrocosmos cumplirá un ciclo más en su eterna circulación, nombre del libro, cristalizando en la conciencia de sí misma a través del microcosmos humano. O sea, luz macrocósmica hecha luz en nosotros. Tengo aquí a la mano tu bello libro que vamos a recomendar, que lo publicamos aquí ya en Medellín con mucho entusiasmo y bueno, no me quedan sino palabras de gratitud y admiración, mi querido tocayo, porque ha sido una conversación muy enriquecedora que seguramente nos puede dar para muchas cosas. Esperamos poder tomar en conjunto otros temas más adelante. Y de nuevo, enorme gratitud y una gratitud especial a Juan Luis que permitió este puente. Muchas gracias, Jorge y Juan Luis, que está allí detrás de las cámaras. Ha sido un placer y cuando gustes, continuamos compartiendo. Así será. Que tengas una linda noche y hasta pronto. Buenas noches.